Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Bien amigos, ahora lo que vamos a ver es el diagrama de la herramienta propiamente. Como se puede apreciar aquí, herramienta para testear la oscilación de la AC. Quería hacer el título más largo, yo lo tengo por ahí más largo documentado, pero es lo mismo que explicar. Bueno, lo primero que vamos a ver aquí sería un caimán. Este sería un cable con un caimán negro, pero eso no es como parte del circuito, es un poco de pictográfico con tres componentes aquí, esquemático de este punto a este punto. Ese caimán negro iría adentro de propiamente lo que sería la herramienta, puede quedar ahí conectado, y me gusta hacerlo así también porque la ventaja podría ser que esto no se va a zafar cuando estemos manipulando, por ejemplo, una tarjeta de alguna fuente de poder, que es lo que más usaríamos para utilizar la herramienta. Lo que tenemos aquí de primero sería un capacitor sin polarización, recordando que esto va por la AC. Luego tenemos que es de 10 nanofaradios a 2000 voltios aproximadamente. Estoy tratando de acordarme que no haya ningún problema así. No hay ningún problema. De hecho, yo lo que estoy utilizando es este que lo dibujé aquí. Es uno de los 2KV. Son muy normales en las fuentes de poder, en la entrada de las fuentes de poder, en la entrada de la conexión a la red eléctrica o de la red eléctrica. Luego tenemos para acá, muy sencillo, el circuito. Es una resistencia. Es una resistencia de 10K y tenemos que debería ser de un mínimo, ojalá de medio watt, debido a que aquí podemos estar manejando voltajes más grandes, como de unos tal vez 300 voltios, dependiendo de la fuente de poder, lo que haga la fuente, el tipo de fuente. Pero podría llegar a 300 voltios, 400, 450 voltios, hasta por ejemplo, un televisor. Luego lo vamos a ver en las aplicaciones. Esa resistencia aquí la tengo dibujada también. La que yo estoy utilizando es de 2 watts. Entonces vean que el mínimo no es un cuarto, sino medio watt. Y yo conseguí esta de 2 watts, que le va bien. Y luego este último símbolo, que tal vez no estén acostumbrados a verlo, por lo menos aquí en el canal, es una lámpara de neón. Tenemos que es una lámpara del neón que tiene ese símbolo. De hecho, cualquiera de los tres componentes tiene también símbolos alternativos que en realidad significan lo mismo, pero este es el que utilizo yo. Por aquí tengo alguna especificación también propiamente de lo que he utilizado. Es una lámpara de neón de 120 voltios. Luego tenemos que, y más o menos aquí está el dibujo para el que quiera identificarlo visualmente. Es una lámpara que brilla más o menos, o comienza a brillar entre los 75 y 80, 82 voltios por ahí, a pesar de que es de 120 voltios. Luego del bombillito de ese piloto, tenemos por aquí el otro punto, que es el de la punta de prueba roja, que es con el que vamos a medir el punto que nos interesa.
punto de oscilación, y por aquí tengo unas notas. Antes por este lado me gustaría hablar de, vamos a ver, tal vez lo tenga esto por aquí. Bueno, tengo primero que hablar acerca de esto, que es una versión soldable. Esta herramienta he visto varias versiones diferentes, que en realidad el objetivo siempre es el mismo, solo que dependiendo también de los componentes que tengamos. Voy a mencionar más o menos, por ejemplo, algunas personas utilizan en lugar de la lamparita esta un LED, como lo vemos aquí. Este es el símbolo de un LED que digamos sería diodo emisor de luz, LED, de 50 miliamperios, 3 voltios. Podría ser uno de 5 voltios perfectamente. El símbolo tendría que ser el mismo, parecido, como ya dije, en las variantes. Entonces sería como sustituir la lámpara de neón por uno de esos LEDs de cualquier color. El asunto es que la lámpara de neón funciona un poco mejor, sobre todo para medir en alguna que otra parte que no sea necesariamente donde vamos a medir la oscilación, sino también salidas de AC, como al final en la salida de chopper, y ahorita lo vamos a ver. En ese caso la lámpara de neón es un mejor indicativo. Y aparte funciona en forma bidireccional, ¿verdad? A como viene la corriente alterna. Luego de aquí tenemos un varistor. Otra de las formas de hacer esto sería no con el LED, sino con un varistor. Entonces, en lugar de este capacitor y esta resistencia, ponemos un varistor. Como yo lo he visto normalmente, es que se pone un varistor que inclusive se puede sacar de la misma tarjeta que estamos midiendo, siempre y cuando sea una fuente conmutada que tenga un varistor. Como el varistor se conecta en paralelo, normalmente podríamos, si no tuviéramos estos elementos como resistencia y condensador de 2kV o similar cerámico como es este, podemos poner un varistor. Para probar el varistor se podría probar en serie, más o menos a como está este condensador, solo que pondríamos el varistor para probarlo, por ejemplo, entre dos cables que se utilicen para en serie, ¿verdad? Digamos que aquí viniera lo que es la fase, viene luego el varistor y aquí continuaría la fase, y luego pondríamos una carga ahí, y en lo que es el neutro, al final lo conectaríamos al neutro y ya podríamos hacer la prueba. Inclusive con la misma herramienta se podría probar si el varistor se encuentra en buen estado o en mal estado. Pondríamos solo el varistor. La resistencia no es necesaria en ese caso, se podría poner, pero no es necesaria, solo como protección si fallara la resistencia del varistor, aunque esto cuesta bastante porque el varistor normalmente, y por eso digo que se puede poner en las fuentes que vamos a probar el mismo varistor de la misma fuente, sin que a pesar de que quitamos la protección del varistor, que es una protección de voltaje, por ejemplo de 1000 voltios, etcétera, para picos que vienen de la entrada de la AC, estamos utilizando un varistor que sabemos que va a soportar el voltaje que vamos a tener en la prueba de oscilación, ¿verdad? Porque es el mismo varistor que estamos teniendo dentro de la fuente. Entonces podríamos poner el varistor acá y dejar el varistor con su resistencia interna. Esa resistencia va a servir inclusive para que no tengamos problemas con el neón, aunque no debería haber ningún problema, y esta resistencia ya no sería necesaria. Pero bueno, no los quiero confundir. Esas son dos opciones que he visto, digamos, para poner otros componentes. Otra cosa que podríamos hacer es la que tengo aquí, que sería una versión que sea soldable.
En realidad el circuito es exactamente lo mismo, viene acá el condensador, viene la resistencia, viene la lámpara, lo mismo con los otros sustitutos, pero estos puntos lo que se dan son cables algo largos y nada más soldados, entonces podemos utilizar esa herramienta de esa forma para, si queremos por ejemplo encender una fuente de poder que vamos a inspeccionar o revisar y no tenemos por ejemplo guantes, podemos encenderla. Entonces lo que hacemos es, en lugar de utilizar un cocodrilo y utilizar una punta del otro lado de la herramienta, lo que hacemos es soldar a dos puntos, que ya sabemos que son puntos muy específicos, que ya los vamos a ver ahorita. Entonces encendemos la fuente de poder sin estar cerca de la fuente de poder y no tener ese riesgo de, ya sea provocar un cortocircuito o que tengamos una mala lectura porque se nos zafa un caimán o ponemos la punta en el lugar inapropiado, ¿verdad? También son cosas que pueden pasar. Entonces lo más probable que también sea es que se vaya a utilizar cuando, por ejemplo, estaba viendo en las fuentes de PC, no en las de TV, pero en las de PC, digamos de computadoras PC, ya sea semitorre o torre. Usualmente las fuentes de poder son muy cuadradas y compactas, entonces no se prestan para la revisión, digamos, en realidad ni en frío ni en caliente, porque hay componentes que cuesta verles lo que es la matrícula, ¿verdad? Lo que tengan impreso ahí para saber el tipo de componentes sin hacer mediciones, etcétera. Hay lugares en los que quedan muy incómodos, pero la ventaja es que se logran hacer las fuentes más compactas, ¿verdad? Más compactas y más, digamos, más resistentes, como que se pueden blindar un poco mejor. Así son las fuentes de PC. Pero el problema es que en esos lugares a veces cuesta que podamos alcanzarlos con un caimán. Por ejemplo, no hay un punto donde podamos pegar el caimán, o no hay un espacio donde podamos poner una prueba, o como no podemos ver por ejemplo, integrado que estemos viendo, un regulador o lo que sea, primero que no vamos a saber, tal vez dependiendo del encapsulado, si es un integrado o un regulador. Tendríamos que hacer tal vez una prueba en frío, que también nos podría estar engañando dependiendo de si la fuente está buena o está dañada en ese punto. Y en ese caso, lo que sí podríamos hacer es, para no tener esa incomodidad, tratar de identificar de alguna forma cuáles son los puntos que tenemos que probar, inclusive mediante el uso del mismo método, ¿verdad? Que sería el método del soldado, y eso nos estaría indicando detrás en las pistas soldamos, no necesariamente agarramos por el lado de arriba para hacer las lecturas, y eso nos estaría indicando mediante la misma lámpara cuál es en realidad, por ejemplo, cuál de los pines o terminales de un integrado es el que en realidad nos está entregando el voltaje, ¿verdad? Que andamos buscando. En este caso andamos buscando oscilación. Quiere decir que lo que tenemos que recibir es un voltaje de corriente alterna y esto sería parecido para otro tipo de, por ejemplo, las sondas de pico a pico. Va a haber un punto acá en el que si entra corriente directa, esto, pues dependiendo de cómo lo estemos midiendo, si es un capacitor, si viene por ejemplo la corriente o el voltaje por acá y es directa, el capacitor llegaría hasta cierto punto y ya no nos va a funcionar si es directa. Pero al ser alterna, van en las dos direcciones. En ese punto sí nos estaríamos dando cuenta de que sí estamos recibiendo oscilación. Ok,
Ok, eso sería para la versión que podemos soldar, ¿verdad? Ya lo había mostrado durante este mismo video. Luego ya hablé de esto, que son los componentes equivalentes, y ahora vamos a hablar acerca del uso, que son los puntos de conexión, antes de pasar a mostrar la herramienta como ha quedado terminada y hacer la prueba de la misma, que es el objetivo final, ¿verdad? No quedarnos en el papel, luego, sino darle alguna utilidad a todo esto. Tenemos que, bueno, los dos usos más comunes que podríamos hacer es medir el drain de los MOSFETs. Puse MOSFETs entre paréntesis porque el drain no solamente están los MOSFETs, transistores MOSFETs. Usualmente tenemos los de 3 pines, que es el ejemplo más común, que sería que es los que están con la G al lado izquierdo, D en el centro y S, que sería la G, que sería gate o compuerta a la izquierda. Luego en el medio tendríamos drain o drenador, y la pata número 3 de izquierda a derecha sería S o surtidor. Entonces lo que tendríamos que hacer es poner el negativo de la punta esta de prueba, o digamos de este tester, en algún punto negativo de la fuente que estemos probando, por ejemplo en una zona caliente, en una tarjeta como las que ya mencioné de PC o televisor, que serían las que yo manejaría, aunque hay otras aplicaciones. Tendría que, por ejemplo, poner el caimán o cocodrilo en el negativo del capacitor principal, para que yo esté ahí poniendo la punta de prueba en lo que es tierra, o en otro punto similar, dependiendo de la fuente. Lo pondría, por ejemplo, y habría que comprobar a ver si esa fuente está diseñada de esa forma, en lo que yo le llamo el heat sink, que sería el disipador, que es usualmente de aluminio, que también viene en todas las fuentes conmutadas en uno o en varios puntos. Entonces, dependiendo de la tierra, vamos a utilizar esa tierra para poner, como dije, por ejemplo, ahí en el negativo del capacitor o condensador principal, y con esta punta vamos a tocar el drain. Si nos está dando oscilación, este bombillito de neón, que está diseñado para trabajar con AC sin ningún problema, con los 110, 120 voltios o 220 para las personas que estén utilizando redes eléctricas de 220 voltios, pues sería un neón que soporte 220 voltios o que esté hecho para 220 voltios. Y eso lo podemos hacer sin necesidad de tener que revisar el transistor por fuera de la placa, es decir, sin tener que soldar el transistor, podemos hacer ese test rápidamente. Lo que había dicho, la ventaja del neón también nos va a ayudar a servir, y no digo que con un LED no, pero sí puede ser que, dependiendo del caso, no vaya a darnos una buena lectura. Más que todo también porque el neón nos da también como un indicativo por intensidad del encendido del neón, de la cantidad de corriente que esté pasando por la punta de prueba. Vamos a poder probarlo en los choppers. Entonces aquí lo que tengo es los dibujos. Este es el MOSFET, sería el drain, y dije que lo había puesto entre paréntesis. Eso es porque, antes de que se me olvide, este es un circuito integrado. Este es un ejemplo de los que tienen 8 patas, pero hay de varias patas. Puede ser de 8, puede ser de 12, puede ser de 16 o más.
patas o pines o terminales, como le quieran decir. Y normalmente hay, por ejemplo, de estos de 8 puede ser que, por ejemplo, la 4 y la 5, pines 4 y 5, sean dos drenadores diferentes. Normalmente puede ser que solo se utilice uno o puede ser que se utilicen los dos. Eso va a depender del tipo de fuente y para lo que fue diseñada. Pero como aquí tenemos un drenador, también podríamos probar ahí la herramienta, ¿verdad? En el drenador, sea del integrado que tenga lo que es la etapa de oscilación dentro del mismo integrado, o sea en el MOSFET para para las fuentes de poder conmutadas que tengan por separado lo que es la oscilación acá y acá la conmutación, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la parte primaria de un transformador chopper y acá tenemos la parte secundaria. Entonces en estas terminales de la parte primaria, que son unas bobinas, y en las terminales de la parte secundaria, en las diferentes salidas, podemos ir a medir ahí también la alterna con esta herramienta. Y luego tengo unas notas aquí ya para terminar. Igual podría tener otros usos, pero esos son como los que son los más comunes para los que yo he utilizado y he visto que se utilizan. Pero bueno, podrían medirse también en otros puntos, en otros circuitos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fuente. Y más bien, si saben, eso podría dejármelo alguien ahí como un comentario para yo saber cómo es que lo están utilizando o cómo es que lo utilizarían. Y luego por acá, vamos a ver. De hecho, hay un uso que no lo estoy mencionando aquí, que también, antes de que se me olvide, podría mencionar, lo que es simplemente como un probador de la existencia de la corriente alterna. Este probador yo lo podría poner en un cable para ver si por ahí está conduciendo o si no está conduciendo la corriente alterna, y si se enciende un bombillo, más o menos como que si fuera ¿cómo es que se llaman estos? Un buscapolo. Eso sería la palabra. Y luego, ya para terminar, aquí tengo dos recordatorios acerca de la seguridad, porque en la teoría esto también se ve muy bonito, pero siempre tenemos que tener la seguridad. Bueno, yo le llamo seguridad ocupacional, pero son medidas de seguridad para nosotros y para también los aparatos eléctricos. Más que todo para nosotros es lo que he apuntado aquí, ¿verdad? Pero siempre hay que hacerlo todo con precisión y con cautela y sabiendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para no cometer errores. Lo más importante acá es que vamos a estar trabajando, como le llamo yo, en caliente, dentro de los tipos de... ¿Cómo sería esto? De los tipos de inspecciones. Sería una inspección, digamos, en caliente, o también, o mejor conocida como con conexión a la red, Network Connected. Ahí es donde vamos a tener que tener esta precaución de utilizar guantes. Esa sería la primera a la hora de encender la herramienta, utilizar guantes. Y si vamos a hacer un power on y power off porque queremos revisar otra cosa y después queremos volver aquí a revisar con la herramienta la oscilación, o sea lo que sea que vayamos a revisar, tomar en cuenta que puede ser que ya los capacitores y desde la primera vez que encendemos el aparato, ya con solo eso los capacitores, principalmente el capacitor principal pudo haber quedado cargado, entonces vamos a tener que descargarlo. Para eso tengo otra herramienta
en este canal de Electrograma de YouTube, Electrograma 7052, lo pueden ir a buscar ahí. De hecho hay varias cosas que también pueden ayudarme con la parte de seguridad, como el circuito serie, que sería la lámpara en serie para conectar los equipos que se conectan a la red eléctrica de AC. Y también tengo una herramienta que es exclusivamente para descargar capacitores principales. Entonces si pueden ir a ver ese video y ir a confeccionar la herramienta, eso les va a estar ayudando también, digamos, primero que todo a recordar, para que no se lleven un susto, que no se electrocuten cuando estén con el aparato encendido. Y luego, para evitar, aunque tal vez no en tanto en este tipo de herramientas que son para fuentes de poder, que los componentes son un poco más grandes, pero sí puede pasar, por ejemplo, podría llegar a pasar con los circuitos integrados o algunos otros componentes sensibles, digamos, que soporten poco amperaje, por ejemplo, o poco voltaje. Lo mejor en esos casos es descargar el capacitor siempre de esta forma, para que no se termine descargando tal vez a una zona en la que ya hay un cortocircuito, o que se produzca un cortocircuito en el momento, como un mini arco cuando estamos manipulando la herramienta, etcétera. Entonces siempre eso es lo mejor, tratar de usar guantes principalmente, pero no exclusivamente, sino tener mucho cuidado de que no vayamos a tocar, y de entender bien en ese momento qué es lo que estamos haciendo, no distraernos. Pero sea como sea, para las fuentes que son, por ejemplo, de entrada de AC 220 voltios, vamos a manejar más de 100 voltajes, perdón, más de 100 voltios más al final. Podemos estar hablando de trabajar mínimo con unos desde los 12, por ejemplo, pasar a standby. Podemos pasar a fuentes de 300 voltios mínimo, y luego brincar a fuentes como de televisores con fuentes PFC o circuito PFC, que ya va a elevar mucho más, o 450 voltios, 500, llegando a los 450 voltios, sí, más o menos. Para esos casos, principalmente vamos a tener que tener esas medidas de seguridad. Nunca lo hablo, pero lo hablo porque con este tipo de herramienta me parece que es súper indicado. Y bueno, por último, ¿qué otro tipo de aplicaciones? Ya hablé de lo que es televisores de todo tipo, pero no solamente televisores. Tengo también, por ejemplo, que podríamos estar hablando de reparar DVDs y otro tipo de fuentes de poder, como la que hablé de la PC. Transformadores de alto voltaje también se podrían medir acá, inclusive se podrían probar, sería otra de las aplicaciones. Y la que dije, que era verificar el estado de línea y neutro en la AC. Y bueno, creo que ya hablé bastante, creo que ya lo dije casi todo. Espero que haya sido un buen condensado de lo que significa esta herramienta. Y ahora sí vamos a pasar al resultado de la confección de mi versión, digamos, y luego hacer la prueba en vivo del funcionamiento. Bien, una pequeña cosita que quería decir, ya sin borrar esto, aunque es una explicación, digamos, por aparte, un poco más acerca del comportamiento propiamente de la AC. Sería que, por ejemplo, tenemos aquí, voy a dibujarlos aquí. Digamos que esto sería la onda de la AC, como la conocemos. Pero la AC tiene muchas variantes, tiene algunas variantes. Puede ser, por ejemplo, como una onda que vaya como sierra, por ejemplo, así.
Puede ser que tenga otro tipo de amplitud que no sea la directa, porque la directa iría, vamos a ver si no me estoy saliendo de la cámara, la directa sería así, más o menos. Esto es lo que estaríamos logrando. Aquí tenemos el punto medio entre positivo arriba y negativo abajo. Pero en realidad, antes de, de llegar a la directa, lo que estamos midiendo es la AC. La idea es que puede ser de cualquier tipo que nosotros vayamos a medir, mientras que no sea directa, como lo expliqué al principio en la parte donde explicaba el funcionamiento de ese capacitor o el comportamiento de ese capacitor con directa. Entonces lo que vamos a medir aquí es cualquier tipo de AC que no sea DC. Cualquiera de estos tres tipos sería el tipo correcto que vayamos a medir. ¿Por qué explico esto? Porque también esta herramienta sería una opción a un osciloscopio que tengo que explicarlo aquí también, como lo he explicado en otras herramientas, para que entiendan también los límites de las herramientas que hacemos. El osciloscopio tiene que tener la capacidad de leer la alta frecuencia que esté pasando aquí. Normalmente la vamos a medir en kilohertz o tirando a 1 megahertz también. De eso también va a depender del tipo de fuente y de la fuente específica y para lo que fue diseñada. La vamos a tener que medir aquí en el drain. Entonces, dependiendo del osciloscopio, si no tenemos esa capacidad en frecuencia, vamos a tener ese problema si lo queremos medir. Para esto también esta herramienta se concibe como una buena alternativa para los que todavía no tienen el osciloscopio o tienen un osciloscopio que no lo han equipado con esas o no lo han comprado con esas características que se requieren para otro tipo de fuente que no fue la fuente inicial para la que lo compraron. Ok. Bien amigos, entonces para este proyecto vamos a necesitar una resistencia de 2K para empezar. Perdón, son 10K. Es ahí café negro anaranjado. 2 watts al 5%. Y luego vamos a necesitar otro componente que sería este capacitor o condensador. Este es de 2kV, 2000 voltios. Ahí lo están viendo. Luego vamos a necesitar también un bombillo. Aquí yo tengo este bombillo, es un bombillo de neón, de estos que empiezan a iluminar como a los 70, entre 70 y 80 voltios más o menos. Bombillo de neón. Eso es lo que son componentes. Y aparte vamos a necesitar un caimán pequeñito. Este preferí dejarlo ya propiamente para esta herramienta. Uno negro. Entonces vamos a soldarlo por ahí. Y luego la punta que va por aquí por dentro. Esta punta que se obtiene de una jeringa, o como en mi caso, bueno, yo conseguí otro material, pero puede ser una jeringa, algo que tenga la menor impedancia que podamos, y preferiblemente cero, con un cablecito que ya ahí ya se lo puse para poder soldar de aquí el cablecito. Y luego esto es lo que nos va a permitir poner los componentes dentro del encapsulado, que va a ser este. Por ahí más o menos tiene que quedar la punta. Y por aquí con la resina. Y luego el cable negro que va a salir por aquí. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar los pines
para soldar los pines de los sobrantes, digamos, de los mismos componentes en la medida de lo posible, y si no podemos meter ahí una plaquita pequeña de proyecto. Entonces este cable es el del Caimán, sería otra de las cosas que vamos a necesitar, y obviamente el cajón o la cajita para el proyecto, que en este caso es esa. Ok, estoy haciendo nada más una prueba aquí rápida para ver que funcione. Ya lo dejé aquí bien prensado por los dos lados. Ahí se puede ver el bombillo. Entonces nada más de tomar un cable conectado a la AC. Obviamente no debe de tornarse aquí el mismo cable. Por ejemplo, aquí tengo uno de estos es fase y el otro es neutro, ¿verdad? Entonces conecto uno de esos dos, ahí está bien conectado con el mismo Caimán, y con el otro nada más toco en el otro y por ahí vemos que ya está encendido. Aquí tal vez se vea un poco más. Esta nada más una prueba para ver que todo está bien antes de pasar ya propiamente usar la herramienta. Ok, ahí está con la corriente alterna, ¿verdad? Ok, nada más quería recordar de la otra versión de el instrumento aquí. Esta que tengo aquí creo que estaba en el canal, no estoy seguro, pero por eso la estoy presentando también. Esta versión sí lleva una lámpara de neón, como lo pueden ver ahí, y lleva una plaqueta. Esto se puede hacer dentro de una botella, un lugar que se vea transparente. Lo que pasa es que estoy haciendo otra versión para no tener que usar aquí cables con caimanes, porque esto se puede utilizar un cable con un caimán. Por ejemplo, si quisiéramos que uno fuera a la tierra y el otro se utilizaría como punta, se puede hacer con esto mismo.
pero no es tan cómodo utilizar directamente los cables para hacer eso, y los cables les falta como un poquito de largo porque puede ser un tanto incómodo estar acomodándolo por ahí encima de la placa. Entonces de por sí ya lo había pensado en que se pudiera usar como para soldarlo. Entonces voy a utilizar ustedes lo pueden hacer también si ocupan hacerlo para en placas donde sea incómodo soldar. Entonces en ese tipo de placas lo que vamos a hacer es volver la placa por el otro lado y ahí soldar en el punto, porque no son placas que tienen un test point, que se llama un test punto donde yo pueda testear. Ojalá todas las placas fueran así, pero no todas son así. Entonces lo mismo si estamos hablando de mucho mayor voltaje en algún tipo de fuente de poder, que tal vez sea un televisor extra grande, o donde queramos, o donde estemos trabajando con 220 tal vez, si no tengamos guantes, aunque siempre van a ser voltajes bastante elevados. Entonces no recomiendo dejar esta para todos los casos, sino para los casos en los que voy a soldar, y tenerle es la otra para poder trabajar las placas desde la parte de arriba, donde normalmente, por ejemplo, en una placa de TV, donde van los componentes más grandes, del lado donde van los componentes más grandes. Si ustedes se fijan, y voy a traer una placa para que vean. Por ejemplo, esto es una placa de monitor. Si tenemos un conmutador, un transistor ahí, el cual no podemos acceder, ya sería muy difícil hacerlo con la punta, porque no tenemos espacio, aunque podríamos tal vez intentarlo, pero siempre corremos el riesgo. Dependiendo de la versión de la herramienta no se pueden tomar las puntas, pero es decir, no se pueden tocar las puntas. Me refiero, por ejemplo, que no se pueden tocar estas dos aquí. Okay. Ya les voy a mostrar el por qué, porque en realidad, por ejemplo, si estoy utilizando estaría utilizando esto lo tengo conectado a la red eléctrica, a la AC. Ven que aquí en uno y en otro lado, uy, se me fue el cable por allá. Aquí en uno y en otro lado lo que tenemos es una fase y un neutro, por eso es que enciende aquí. Lo mismo si lo pusiera para el otro lado, siempre va a estar encendiendo porque estamos en la base, ¿verdad? Vamos a ver si se puede apreciar ahí se ve donde se enciende, para este lado, para el otro. Es un brillo un poco diferente, entonces con el bombillo se atenúa, pero ahí se puede ver lo suficiente. Este sería un buen candidato de placa para buscar por aquí donde poder conectar estos puntos soldados antes de encender la placa. Y luego vean nada más esto, que si se fijan bien, excepto por los jumpers, porque por ejemplo usted trae muchos jumpers, ¿verdad? Puentes ahí. Todos los componentes que están de este lado son los más grandes, resistencia, inclusive estos condensadores pequeños que también son estos de 3 kilovolts, estos son del tipo que se pueden adquirir para hacer la herramienta también. Bueno, aquí trae tomas de voltajes, capacitores, etcétera, inclusive disipadores, todas esas cosas grandes, inductores o bobinas, están de este lado, transformadores, choppers, y de este lado es donde está acomodado
todo lo que es SMD, que son componentes de montaje superficial, chips, resistencias, otros capacitores, pero ya estos que no son electrolíticos y no son de montaje superficial. Todo está por este lado. Entonces, en ese tipo de tarjetas sí puede ser conveniente utilizar este tipo. Esto es otro tipo, pero este lo utilizaba solo, creo que es para microondas. Este nada más trae la resistencia y un neón. El asunto es que ese neón lo metí dentro de este plástico para que vean que este puede ser otro tipo de encapsulado. No se van a apreciar lo que tenemos ahí de circuito, pero ya nosotros podemos saber ver bien qué es lo que hay por dentro, y también nos puede dar bastante luminosidad cuando una fuente está conmutando o está oscilando, ¿verdad? Que se ven ese tipo de brillo. Puede ser muy poco, entonces bueno, yo preferiría este, pero también tenemos el de la herramienta que vamos a hacer. Más o menos eso era lo que querían antes de pasar a ver la herramienta y a probarla. Bien amigos, en este video estamos viendo la confección y el uso básico de la herramienta, pero si en realidad quieren aprender a utilizar esta herramienta, tengo este video también. Aquí tengo ya listos los papers que estoy haciendo, las pizarras para hacerlo. Yo primero las hago aquí en papel. El video se va a llamar, porque va a salir después de que ya estén terminadas todo este conjunto de herramientas, cuándo y cómo usar la sonda pico a pico de alto voltaje HV aquí, y la herramienta para testear la oscilación de la AC en circuitos con transistores MOSFETs y transformadores choppers. Eso sería when and how to use HV pick-to-pick tether tool and the tool to test oscillating AC in circuits with MOSFET and chopper. Y por aquí está. Bueno, de momento esto es un resumen, son aproximadamente 20 papeles con respectivas referencias a otros documentos y otros papeles o papers que tengo por ahí. Y bueno, así es como trabajo yo primero. De ahí va a salir este video y ahí van a poder ir a ver cómo y cuándo. Por aquí tengo ya lista la siguiente resma, porque ya se me acabaron las hojas, para seguir tomando aquí nota, y posteriormente puedo pasar de aquí a la digitalización de todas o de las que yo quiera. Prefiero hacerlo aquí por diferentes razones, pero bueno, al final una de ellas es para no pasar tanto tiempo metido en la computadora escribiendo ahí directamente, y eso lo dejo para lo que es cosas como desarrollo de software y otras cosas que son ya propiamente que solo las puedo hacer en la computadora, y eso me da mayor productividad. Para que nadie se confunda, este video que vamos a hacer aquí con esos papers va a tratar en parte pero de la sonda HV peak to peak, ¿verdad? Que sería la sonda pico a pico de alto voltaje, no la de bajo voltaje o LV. La de bajo voltaje o LV, como le puse yo, es otra sonda que va a estar en su propio video, y también va a haber un video práctico donde voy a enseñar con un ejemplo práctico cómo es que se usa, y dejo toda esta información aquí de los dos tipos de sonda para que ustedes puedan hacer la comparación de cómo utilizar una sonda y cómo utilizar otra sonda, y en qué casos es que se debe utilizar cada una. Ok gente, como este video es especial nada más para el uso de la herramienta, no me voy a poner aquí a ver paso a paso desde el inicio por qué fue que abrí el monitor, cuáles eran los síntomas, cuáles eran las posibles causas y cómo llegar a repararlo. Entonces tengo esta lista
que se llama así Computer Monitors, que sería monitores de computadora en el canal de Electrograma. Aquí dentro de esta lista voy a ir metiendo ciertas cosas que van a la par. Por ejemplo, ya voy a meter no solo la apertura del monitor Dell, para que vean cómo es que se puede abrir. Dice aquí Opening a Dell Computer LCD Monitor, cómo abrir un computador Dell, un monitor Dell LCD con tecnología de fluorescente, lámpara fluorescente, que es lo que estamos viendo aquí, sino también el que voy a meter ya, que es el de cómo es, digamos, la secuencia normal de un monitor cuando está bueno, para que vean la diferencia de este tipo de monitores. Lo voy a hacer con un monitor AOC. Pueden ir a ver el video también a esta lista, otros videos, digamos, complementarios. Ese video lo que hace es dar el ejemplo con otro monitor que es similar a este, porque este es de resolución, digamos, de dimensiones 4x3 más bien, lo que es la pantalla. Mientras tanto, AOC con el que estoy dando el ejemplo, que está bueno el monitor, es de 16:9, ¿verdad? La relación 16:2.9. Pero lo que quiero es que se vea que en realidad el monitor no va a encender a menos que esté conectado y le esté llegando una señal desde la laptop que lo vayamos a conectar, o desde la computadora de PC que lo vayamos a conectar. Entonces no van a ver aquí como que siempre las lámparas encendidas. Digo esto porque, por ejemplo, puede ser que lo primero que se pueda revisar son las lámparas, más si tenemos unas extras. Yo tengo unas por aquí, pero si me pongo a revisar cosa por cosa, no voy a atacar el punto que quiero, que es dar la demostración del uso de las herramientas. Entonces, digamos que esto no es una guía paso a paso del uso de la herramienta, sino nada más la demostración de que la herramienta está funcionando. Y para lo que es ya propiamente el uso de la herramienta que está funcionando, aunque tampoco es una guía, pero es una buena tirada, o digamos un buen punto de rastreo de comienzo a fin sin soltar la herramienta. Vamos a utilizar el video de la sonda de alto voltaje, la peak to peak, ¿verdad? Y también la herramienta de oscilación. Eso está ya propiamente en una serie de videos por parte. Ya lo vine aquí a mencionar también dentro de este mismo video. Entonces voy a pasar a quitar de todo esto, y voy a meter nada más las mediciones de la herramienta, y al final sí voy a dar tal vez algunos atisbos, algunas pistas de por dónde podríamos, digamos, seguir a partir de lo que ya medimos. Y si no, si quieren ver algo un poquito más completo, porque también quiero utilizar esta misma fuente que tenemos aquí para darle un poco de continuidad a los videos, que se entienda. Quiero volver a remitirlos a estos videos de la sonda de alto voltaje, y también de la herramienta de oscilación, donde van a ver más, digamos, en detalle toda la identificación de los componentes, etcétera. Y luego más adelante, si en esta misma lista de monitores de computadora me dedico a reparar este monitor, o a ver más a fondo cuáles son las posibles fallas que haya dentro del monitor, sea en la parte donde sea, inclusive la pantalla, entonces voy a hacerlo dentro de esta misma lista de Computer Monitors, y ahí ya ustedes van a ver la publicación del video, si es que están suscritos, o si me siguen en redes sociales, o si les sale ahí por internet, por las listas de YouTube. Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrograma.